Empecemos con este ejercicio acá. Ergänzen Sie die Verben kommen, wohnen, sein, heißen. Das sind wir. Somos nosotros. Ergänze es el verbo ergänzen, completar. Es un verbo que van a ver con mucha frecuencia en los ejercicios. Ergänzen sería no conjugado y acá está en el imperativo como complete y en el informal, ¿no? Para vos, tú. Ergänze sería, se supone que está el du ahí. Ergänze die Verben, los verbos. Y las opciones son kommen, venir, wohnen, vivir, sein y heißen. Acá el verbo wohnen es un verbo que en español tienen dos palabras que significa vivir, wohnen y leben. Wohnen es la idea de vivir en el sentido de residir de moradía, ¿no? De donde uno vive físicamente. Y vivir de leben es el sentido vivir de tener una vida, de llevar una vida, de vivir, por ejemplo, uno puede vivir viajando y ahí en ese sentido se usa leben como vivir. Me lo voy a anotar para hacer un video corto de esto, como si, no sé si ya vieron, pero vengo haciendo diferencias entre palabras y así busco. Si tienen otras también que les llaman la atención para hacer este tipo de ejercicio, genial. Así quedan contenidos cortitos para que uno pueda revisar en momentos en que no está tan concentrado y ahí ve contenidos más cortitos. Acá tenemos el verbo sein, ser, y eso, por más que en alemán, así como en español, tenemos el verbo ser y el verbo estar como dos verbos separados, que por ejemplo en inglés uno solo tiene el verbo to be, ¿no? Y por eso les genera más confusión. Pero no es porque tienen los dos verbos que exactamente en las mismas situaciones que se usa ser, va a usar ser en español y en alemán, y estar va a ser siempre los mismos, ¿está bien? Por ejemplo, uno en español se dice estoy casado con el verbo estar, pero en alemán se dice ich bin verheiratet, yo soy casado. Ich bin verheiratet sería con el verbo sein y no con el verbo estar, ¿no? Estoy casado. Así. Lo voy a anotar también para explicar para después. Bien, acá, hey Leute, como hola gente, wie geht es euch? ¿Cómo les va? Y ese euch acá es de ustedes, ¿no? De ihr. Ay, no me deja arrastrarlo. Ahí está. Ihr, ustedes, queda euch. Cuando habíamos visto wie geht es dir, du quedaba dir. Y el sie de ellos y sie de usted era el ihr. Wie geht es ihnen, ¿no? Wie geht es ihnen, no ihr. Acá queda así. Y mir geht es gut, era mir, ¿no? El ich quedaba mir. Bien, esto sería acá personal pronomen. Son los pronombres personales. Y esto acá está en nominative. Nominative, porque sí, los pronombres personales también acompañan el caso según la función que esté ocupando. Y acá es dative. Dative. Tienen también el accusative, a ver si lo puedo poner acá en el medio, que lo vimos en la clase en que expliqué cómo era el sich vorstellen. Ich vorstelle mich. Acá va. Mich. Y acá va dich. Acá va euch también.
Y acá va, sí. Resulta un poco confuso, bueno, que sea así y sí, pero es así que se usa. Acá muchas veces se confunde el acusativo del pronombre personal con el reflexivo, ¿no? Cuando es a uno mismo. Em, y ahí en ese caso, ese sí sería sich, pero no pasa nada que aún suene todo muy raro, es simplemente saber que este euch acá viene de que está en dative, que sería el equivalente a día, mía, y al ihnen, ¿no? Wie geht es día sería para varios, cuando no es una sola persona, wie geht es euch. Siguiendo. Ich, jaja, bla bla bla, Anton. ¿Qué verbo viene acá? Ich va a ser el verbo heißen. Copio la SZ. Heiße. Y como es en la primera persona, ¿cómo queda la terminación acá? Ich heiße con la I. Veamos cómo es la terminación de la conjugación de los verbos que sean regulares. Du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. El ich va a terminar en e en el caso de que sea regular, ¿no? Pero ya vimos que hay muchos verbos que no son regulares. Es t, t, n, t y en. Entonces, cuando sí es regular o si estás en duda y no sabes bien, lo decís como si fuera regular. Así como en español y en todos los idiomas, un error bastante común es que se conjuga un verbo que no es regular como regular. Por ejemplo, eh, a ver, un ejemplo. Por ejemplo, el verbo producir. En la primera persona, los verbos que terminan en ir, como yo me dormí, yo me comí, que terminan en e o en i, terminan en i, ¿no? Cuando voy a decir en el pasado. Eh, o huí, en fin. Pero con el verbo producir no es yo producí, ¿no? Es yo produje, es un verbo irregular. Pero justamente ese producí, uno entiende de dónde viene, que viene ese error, ¿no? Bueno, justamente sería eso. En el caso de que no sepas si es regular o no, uno usa la regla de regular para que mínimamente se haga entender. Esa sería la idea. Entonces, por eso, además de que hay muchos y la mayoría de los verbos va a ser así, porque justamente eso es el regular, tenerlo ahí de apoyo para cuando uno no sepa y por las dudas usas el formato así. Y ahí te van a corregir y por ahí te saques una sonrisa de alguien. Ich heiße Anton. Ich, in München. ¿Qué verbo es? Venir, vivir, ser o llamarse. Ich wohne in München. Pero yo de Berlín. Yo vengo. Ich komme aus Berlin. Ich, 13 Jahre alt. Y acá es otro verbo que en español
no va a ser con el mismo verbo que en español, porque en español uno dice yo tengo 13 años de edad, ¿no? Yo tengo. Pero en alemán se dice ich bin, yo soy 13 años viejo, por así decirlo, ¿no? Como para buscar una manera de darle sentido con el verbo ser. Yo soy 13 años viejo, porque además está la palabra alt acá, que sería el adjetivo viejo. Lo voy a anotar para hablar también en un videito corto. Ich mag Fußball und Tischtennis. Mein Lieblingsfach. Entonces, a mí me gusta el fútbol y el tenis de mesa. Tisch, mesa, tenis, tenis. Y fútbol sería fus, es pie, bal, pelota, como foot de pie en inglés y ball de pelota sería más o menos lo mismo, fútbol. Ich mag, el verbo es mögen, el verbo es mögen, que es un verbo que ya también estuvimos viendo en clases anteriores, en videos anteriores, que también origina el verbo möchten, que acá sería el Konjunktiv 2 del verbo mögen. Cuando está en el presente lo usamos en el sentido de que le gusta algo. Mein Lieblingsfach, mi Fach sería la materia, la disciplina de la escuela. Y Lieblings es preferida. Mi Lieblingsfach es matemática. Entonces, sería el verbo sein, ist. El verbo sein es un verbo bastante irregular, ¿no? Porque acá lo tenemos como bin y acá como ist. Repasando, el verbo sein sería ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Siguiendo. Y ahora vamos a ver quién es esta, que es Hannah. Und das, meine Schwester. ¿Qué verbo va acá? Y esta, mi hermana. Esta viene mi hermana, esta vive mi hermana, esta es mi hermana, esta se llama mi hermana. Das ist meine Schwester. Sie, y ahora sí, ¿cómo se llama? Sie heißt Hannah. Sie heißt Hannah. Hannah es más chica, jünger, als que yo. Ese als acá es el que cuando lo vas a usar para comparar una cosa que es más grande o más chica. Si vas a decir si vas a comparar algo, pero es para decir que son dos cosas que son una como la otra, vas a usar wie, que sería como. Wie y als. Ambos sirven para comparar, pero este es para comparar y decir que es igual, ¿no? Y el als sirve para comparar y decir que es diferente. Sería algo como así. Lo corro para acá, sería así. De este lado tenemos als. De este lado tenemos vi. En una comparación, si vas a decir que una cosa es igual a otra, mi hermana es igual de alta que yo, por ejemplo. Si vas a decir, sie ist wie groß wie ich. ¿No? Meine Schwester ist wie groß.
Déjame copiar el SZ que wie groß ist groß wie ich. Es grande como yo, ¿no? Está diciendo que es grande como yo. Pero acá está diciendo jünger, más chica, als ich, que yo. Acá está comparando. Acá el verbo también es ist, ¿no? Hannah ist jünger als ich, es más chica que yo. Y acá entonces tenemos als para mostrar que es diferente, es una comparación diciendo que es diferente, y wie para decir que es igual. Hay otros significados del als o de la palabra que no van a ser la palabra als en alemán. ¿Está bien? Acá sería más chica que yo, pero no siempre la palabra que en español va a ser la palabra als en alemán. ¿Ok? Me anoto acá para hacer un videito sobre esa comparación. Und sie y ella tiene 8 años de edad. Y acá de vuelta, recordemos que en alemán, para hablar de edad es con el verbo sein y no con el verbo tener. Sie, ella, también auch aus Berlin, de Berlín. Ella también viene de Berlín. Kommt aus Berlin. Und mit mir in München. Y hace algo conmigo, ¿no? Mit mir, acá sería el conmigo, es la función de con, de la preposición conmigo. Y esto sería el dative acá, ¿no? De uno mismo. Por eso que tenemos contigo, consigo, en el sentido de que sería justamente esa variación acá de la preposición con unida al pronombre personal. Y acá como mit es una preposición que siempre va con dative, por eso es mit mir y nunca va a ser mit mich, porque la preposición mit siempre va a pedir dative. Y entonces, ¿qué es lo que hace conmigo en München? Sie wohnt. Sie wohnt mit mir in München. Wohnt, eso siempre con T porque es sie, ella. Hannah mag kein Sport. Acá hay un videito que subí sobre kein y nicht. Saber cuándo se usa el kein y cuándo se usa el nicht. Si aún no está publicada, en los próximos días seguro ya está agendada la publicación de un videito corto explicando eso. Kein se usa cuando vas a negar el sustantivo, ¿no? Algo que se hace. Si vas a negar la acción, ahí usas el nicht. Entonces, si en vez de decir Hannah mag kein Sport, si dijera que no le, en vez de decir a ella no le gustan los deportes, si dijera no le gusta practicar deportes, sería Hannah treibt Sport nicht gern. Sería algo así. Treiben, Sport treiben sería practicar deporte. Practicar deporte. Y acá entonces en vez de decir no le gusta el deporte, sería no le gusta practicar deporte. Y acá usamos el nicht y el gern sería el gusto, ¿no? No lo hace con gusto, no le gusta hacer. No le gusta practicar deportes. Pero acá como uso el mag, porque acá está justamente usando la misma estructura, dice kein Sport. Y acá entonces ese kein está haciendo es negar el deporte. Aber sie mag Kunst, pero le gusta el arte und Bio y biología. Ich finde Bio langweilig.
yo, o sea, porque es él, ¿no? Quien está contando toda la historia. Anton está contando de la hermana. Y si bien le gusta a la hermana artes y biología, él, a él le parece biología langweilig, aburrido. Finde tiene tanto el sentido de encontrar, ¿no? De buscar como de buscar a Nemo, que es justamente el verbo Nemo finden, ¿no? Encontrar a Nemo. También tiene la idea de encontrar en el sentido de parecer, de le, eh, que sea su opinión. Meine Familie, groß. ¿Qué verbo va acá? Mi familia es grande. Ist groß. Meine Familie es, sería lo equivalente a ella, ¿no? Sería acá, la conjugación. Mi familia, esto, o ella. Ich habe noch einen Bruder. Tengo. Además, ese noch acá en este contexto sería noch de además o sumándole algo. Aún tengo un hermano. Va a haber situaciones en que no, va a ser mejor traducido como aún. Acá, einen Bruder. Observen que es einen porque haben es con acusativo y Bruder es masculino. Por eso queda einen Bruder. También lo expliqué en videos anteriores por si quieren consultar. Bla bla bla, no ein Baby. Él aún un bebé. Él aún es un bebé. Acá, por ejemplo, en este caso, como acá queda mejor como además, ich habe, tengo además un hermano y él aún es un bebé. Dennis. Heißt Dennis. Dennis, nur 8 Monate alt. Dennis tiene solamente, solamente 8 meses de edad. Ist. Recuerden que para la edad en alemán se usa el verbo sein, el verbo ser. Und läuft noch nicht. Laufen, el verbo es laufen. Laufen es caminar. Que él aún no aprendió a andar, no sabe caminar. Noch nicht, aún todavía no aprendió a caminar, no camina. Y acá está nicht porque justamente es la negación de caminar, del verbo, de la acción. Dennis, auch mit mir in der Wohnung. Dennis hace algo también conmigo en el departamento. In der Wohnung. Wohnung viene de wohnen, de vivir. Y la terminación ung sería del sustantivo, ¿no? En una vivienda, pero la idea es que eine Wohnung. A ver, te muestro imágenes de lo que sería eine Wohnung si lo buscas. Esto sería eine Wohnung. Ven, no se refiere tanto a una casa de cualquier tipo, no es que sería una casa de, no sé, en el campo o una mansión o algo así. Eine Wohnung se considera en general así como un departamento, un lugar. ¿Ves? Acá, Wohnung oder Haus. Es esta oposición, no es lo mismo. Eine Wohnung, un departamento y una casa. Por más que la palabra Wohnung, si uno busca hacer por este medio la traducción, ¿no? En relación a lo que significa Wohnen, tiende a pensar, bueno, es una vivienda, algo así. Pero sería la idea de que es un departamento. Entonces, él vive auch mit mir in der Wohnung. Se ve que no comenta si él, como es más chiquito, probablemente nació en München y no en Berlín como los hermanos más grandes. No dice.
geht noch nicht in die Schule. Él aún no va a la escuela. No va a la escuela. Obviamente es chiquito y lo primero que iría sería in die Krippe, sería ir a la guardería, ¿no? Krippe. Ist noch sehr klein. Él aún es muy chico, muy chiquito. Mag schlafen und spielen. Le gusta dormir y jugar. Acá observen también ese nicht, como está diciendo que él no va a la escuela, es el verbo ir, o lo que no hace es ir a la escuela. No es como si uno va a decir, por ejemplo, que él aún no tiene clases, siendo clases sustantivo y lo que está negando es las clases en sí, sería con la palabra kein. Pero acá está negando la idea de ir a la escuela, por eso se usa con nicht. Auf dem letzten Foto, y acá mis padres es plural. Ya no va a ser ist, va a ser sind. Auf dem letzten Foto. Uy. Y acá, este dem letzten es dativ, porque está describiendo en la última foto, en la última imagen, y ahí es wo, en donde no hay movimiento, por eso es con dative. Y acá van a ver, bueno, pero ¿por qué tiene esta N acá? Esto es la declinación de los adjetivos. Si buscan una tabla van a ver cómo es. Es algo que después que hayas memorizado los artículos y ya lo sepas de memoria en los casos, ahí sí empezás a memorizar la declinación de los adjetivos, porque si no se te va a complicar y te va a hacer un lío. Pero es más que nada para que sepas que el adjetivo que describe algo, si la cosa está en dative o accusative, o en genitive o nominative, va a tener su declinación equivalente. En general, si ya acá hay una M, acá va a tener una N. Pero si no está este artículo acá, probablemente esto va a tener, el adjetivo va a tener que señalar. Porque justamente la declinación del adjetivo cambia si está o no está el artículo. Si hay un artículo definido, indefinido, en fin. Eso influye en cómo va a ser la declinación del adjetivo. Es simplemente para que sepas que existe. En general se suele ver la declinación de adjetivos allá por el B1, si no me equivoco. Meine Mutter, ¿cómo se llama la madre? Meine Mutter heißt, como es ella, es heißt, no es heißen, porque por más que sean ambos, pero estás diciendo solo el nombre de ella. Meine Mutter heißt Elgin und mein Vater heißt Stefan. Stefan. La PH termina siendo pronunciada como en el griego, como una F. Meine Mutter, mi mamá, de Frankfurt. Ella viene de Frankfurt. Ella tiene 39 años de edad. Y de acuerdo, creo que es la última vez que lo voy a repetir en este video. Para hablar de la edad se usa el verbo sein y no el verbo tener como en español. Mein Papa viene de Berlín, kommt aus Berlin. Meine Mama mag Musik, a mi mamá le gusta la música und sie singt sehr gern, y le gusta cantar. Ven que acá yo había puesto el verbo que se use, que vaya a decir que le gusta o no le gusta, con gern, y es lo que pasa acá. Sie singt sehr gerne. Der Papa kann nicht so gut singen. El padre no canta muy bien, no puede cantar muy bien. Y este can acá es de poder en el sentido de tener la capacidad para hacerlo, ¿no? Cuando uno dice ich kann laufen, puedo caminar, significa que
tiene además las piernas y es como el bebé que aún no sabe caminar, aún no puede caminar y ahí sí sería el caso de que kann nicht laufen. Pero no es el mismo de poder en el sentido de tener la posibilidad o de saber eh, como de tener una limitación que no sea física, no va a ser el verbo poder como kann, como können, va a ser otro verbo. Hay otras maneras de decir. Aber liest gerne Bücher und macht Sport. Pero le gusta leer libros y practicar deportes. Tanto se puede usar el verbo treiben como el verbo machen, de hacer deportes. Em, hacer en el sentido de entrenar, ¿no? De practicar. Er Lehrer von Beruf. Él es profesor como por profesión. Es su profesión. Die Schüler begrüßen ihn jeden Morgen. Los estudiantes de la escuela, no es estudiantes de la universidad, los estudiantes de la escuela sería como maestro acá. Begrüßen ihn, lo saludan a él todas las mañanas. Guten Tag, Herr Müller. Wie geht es Ihnen? Buenos días, señor Müller. ¿Cómo le va? Ich liebe meine Familie. Yo amo a mi familia. Y esto sería el texto de hoy, el ejercicio que vemos hoy. Y nos vemos en el próximo. Si les quedó alguna duda, algo no quedó claro, pongan en los comentarios y vamos viendo. Sigan estudiando, sigan practicando.